Saludos hermanos, es un placer poderlos saludar el día de hoy y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. El devocional que nos toca el día de hoy, yo le puse como título Un encuentro que lo cambia todo y está basado en Hechos en el capítulo 9 del versículo 1 al 19, al cual le voy a dar lectura. Y la palabra de Dios dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debas hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he ahí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La transformación de Pablo, hermanos, es un recordatorio de que nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzarlo, que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Saulo era perseguidor de la iglesia, sin embargo, Dios lo llamó y lo transformó. Dios puede transformar cualquier corazón y usarlo para su gloria. No importa tu pasado ni tus errores, Dios puede cambiar tu vida y darte un nuevo propósito. Ese es el primer punto que yo veo, hermanos, aquí en la transformación de Saulo. Y en el segundo punto, yo estudiando en la palabra, veía que el encuentro con Cristo produce un cambio radical. Jesús se revela a Saulo, y ese encuentro cambió completamente su dirección, su carácter, su misión. Y así nos pasa a veces, hermanos, a nosotros. Estamos seguros de nuestras propias decisiones, planes y formas de pensar, hasta que Jesús en su misericordia nos detiene para mostrarnos algo. Y eso lo vamos a ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12. Y la palabra de Dios dice:
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos necesitamos un momento de encuentro con Cristo que ilumine nuestra oscuridad, hermanos. Y un verdadero encuentro con Cristo siempre transforma. Y veamos qué dice en la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17. Y la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un encuentro con Cristo va a ser todo nuevo en cada uno de nosotros, hermanos. El tercer punto que yo veía es que la obediencia abre puertas a la voluntad de Dios. Y la pregunta de Saulo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta es la que marca el inicio de toda vida guiada por Dios. La obediencia abre el camino para recibir dirección, propósito y restauración. Hagamos la misma pregunta de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, que se haga la voluntad de nuestro Padre y que no seamos nosotros actuando solos, sino que haciendo la voluntad de nuestro Padre. Un siguiente punto que yo veía es que Dios usa a personas para llevar a cabo su obra. Ananías es enviado a ministrar a Saulo. Aunque tenía miedo, obedeció. Dios obra a través de personas comunes y dispuestas. O sea, tenemos que estar dispuestos, señoras, hermanos, a servir a Dios, porque Él puede usarnos para traer sanidad y dirección a los demás. Voy a darle lectura a la carta de Gálatas en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 2. Y dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Permitamos que Dios nos use para orar por otros, para apoyar, aconsejar, animar o restaurar. Nuestra obediencia puede abrir puertas espirituales en la vida de otros. Y como último punto, hermanos, yo vi que Dios restaura y capacita para una misión. Saulo recupera la vista, es bautizado y comienza su misión, un nuevo camino. Dios no solo nos va a salvar, hermanos, sino también nos va a restaurar, y Él nos capacita y envía con un solo propósito, y es compartir su amor, como lo dice su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Así es que como conclusión, vamos a ver, como Saulo podemos dejar que el Señor nos dé una nueva visión, un nuevo propósito y un nuevo corazón. Un encuentro con Cristo lo cambia todo. Si nos presentamos con un corazón dispuesto, Él hará de nosotros instrumentos útiles en sus manos, tal como lo hizo con Saulo. Cuando Cristo transforma, lo hace desde adentro hacia afuera, hermanos. Y la vida nunca vuelve a ser igual. Así es que yo les voy a pedir que reflexionemos con esta pregunta: ¿qué evidencia hay en mi vida que he sido transformado por Cristo? Voy a concluir con una oración, hermanos. Señor Jesús, gracias porque tú sigues transformando vidas. Hoy abrimos nuestros corazones y te preguntamos: ¿qué quieres que hagamos? Guíanos, quita toda ceguera espiritual y revela tu propósito para nosotros. Úsanos como instrumento en tus manos, así como usaste a Ananías y transformaste a Saulo. Haz tu obra en nosotros y por medio de nosotros. Amén. Que tengan una semana muy bendecida. Hasta luego.